SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, dato de paro, histórico, pero frágil. Los datos de septiembre vuelven a ser históricos, una reducción por encima de 75.000 personas, pero es el eslogan que hoy ha repetido el gobierno una vez y otra vez y otra vez. La ministra Yolanda Díaz hablaba de histórico, el secretario de Estado Joaquín Pérez Rey hablaba de... Repito el dato porque es ciertamente espectacular, 76.113 personas. Nunca en la historia de nuestro país, en un mes de septiembre, el desempleo ha cosechado una bajada tan significativa, tan intensa del número de personas que integran las oficinas del Servicio Público de Empleo. Es un dato efectivamente histórico. Nunca habíamos tenido tanta gente trabajando en el mercado laboral. Nunca septiembre había incorporado a tanta gente en el mercado laboral, porque septiembre es el mes del fin de los contratos de verano. Esta vez, el verano prolongado nos ha dado un mes extra de una alegría extraordinaria. Y a partir de aquí empiezan las sombras, porque el ritmo de creación de empleo, que tenía una pendiente muy empinada, empieza a frenarse y empieza a tocar cierto valle, hasta el punto de que da la sensación de que ciertas contrataciones se han frenado ya. Así que histórico es, frágil parece. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, el dato, las cifras dicen eso, nunca habíamos contratado tanto en septiembre, nunca habíamos tenido a tanta gente contratada. Exactamente, y dicen también que el paro llevaba más de 2 décadas sin encadenar una bajada de 7 meses consecutivos como hemos tenido ahora, sumando este dato del mes de septiembre en el que el paro ha bajado en 76.113 personas y vuelve a tener, como decías, el adjetivo histórico. Nunca había habido tantos afiliados a la Seguridad Social, en total hay 19.555.689 personas, es el mejor dato desde que hay serie estadística, y llevamos 5 meses creando empleo y 7 meses seguidos encadenando bajadas de paro. En el último año el paro ha caído en 518.000 personas y en los últimos 7 meses esa caída en el número de parados es de 750.987 personas. Esto hace que a día de hoy tengamos 3.257.802 parados. La clave en el último mes vuelve a ser el sector servicios, en un verano que se ha estirado durante septiembre y que rompe la tendencia habitual de un mes en el que suele crecer el desempleo. El sector servicios explica la mitad de la caída de paro en septiembre, 39.000 parados menos ahí, y de hecho con los datos de creación de empleo de la Seguridad Social tenemos que el sector servicios ha creado 85.742 empleos. Hoy la cantidad es extraordinaria, hasta el punto, insisto, de que una y otra vez Nadia Calviño se pronunciaba el mismo término. La verdad es que han sido datos muy positivos, desde el punto de vista de la creación de empleo, desde el punto de vista de la reducción del paro, que ha sido pues la más importante de nuestra historia. Se han creado en afiliación neta de ERTES, o sea, lo que es afiliación efectiva, puestos de trabajo efectivos, 1.355.000 puestos una de vez trabajo, ¿no? y otra. La cantidad que no habíamos vivido en nuestra historia y que ponen es de relieve extraordinaria, que se ha recuperado más o menos la el 96% velocidad empieza a ser preocupante y la calidad es, desde luego, muy deficiente. La precariedad laboral es tal que hemos visto cómo, si uno revisa la serie de todo este último mes, el día 1 del mes se hacen 360.000 altas, 360.000 contratos. El día 30 del mes se van a la calle 280.000 personas. Este es el mercado que tenemos, de grandes contratos el día 1, de grandes despidos el día 30, contratos de un mes, eventualidad pura, temporalidad pura. Y este es un problema que reconoce desde el gobierno, desde la ministra Díaz. Ahora lo que toca, después de estos datos de paro, es abordar el problema real del mercado de trabajo, que junto al paro es la precariedad y la temporalidad,
hasta los sindicatos, UGT. Por eso hemos solicitado al Gobierno que tiene que actuar pensando en los trabajadores y trabajadoras de este país para que la salida de esta crisis sea sobre unas bases de justicia social. Es Cristina Estevez, la secretaria de Política Institucional de UGT, Comisiones Obreras, Lola Santillana, precariedad era la palabra. Que la mesa de diálogo social en la cual se está viendo la contratación llegue a un acuerdo y que los empresarios tengan a bien para poder bajar esa altísima tasa de temporalidad y dar a nuestro mercado de trabajo y a las personas empleos dignos sin precariedad laboral. 9 de cada 10 contratos viven esa característica. 9 de cada 10 contratos son temporales. E insisto, los dientes de sierra, la eventualidad es así, hasta el punto de que los fines de semana hay despidos para que vuelva a haber contratos los lunes, para evitar pagar el salario de sábado y domingo a un trabajador. Y el día 1, 360.000 contratos, el día 30, 280.000 despidos. En fin, estamos en una situación de precariedad absoluta hasta el punto de que esto es lo que viven quienes tienen trabajo precario. Pero es que quienes están en el paro tienen paros de larguísima duración, hasta el punto de que la tasa de cobertura, el número de parados que cobran el paro, ha caído en 23 puntos. Tenemos a 1 de cada 3 parados que ya no cobra subsidio de paro, que ha pasado tanto tiempo en el paro que no cobra ya ni siquiera el desempleo. Se está frenando el ritmo y se está frenando el ritmo también de sacar a gente de los ERTES, porque les hemos contado paro y quien encuentra trabajo, les hemos contado paro quien no lo tiene, pero es que quien está en el limbo, quien está en un ERTE, ve cada vez más difícil salir y volver al mercado laboral. Hoy el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, decía: yo creo que si lo que tenemos es alguna intuición es de pensar que buena parte de estas empresas, estos trabajadores, confían en volver a la actividad, porque si no, no se mantendrían en ERTE, ¿no? El ERTE, principalmente para estas empresas, no tiene ninguna ventaja. Si es... Pero lo cierto es que, Jordi, este sistema de bombeo cada vez bombea menos. Tenemos en torno a casi 240.000 personas que siguen en ERTE y el mecanismo de devolución al mercado laboral cada vez es menor. Sí, cada vez salen menos de esta situación de ERTE. En el mes de septiembre salieron de esta situación 32.960 trabajadores, lo que deja la cifra total de personas que están bajo esta protección en 239.230, según los datos de Seguridad Social. Hay que recordar que en el momento pico de la pandemia, bajo los ERTE, estaban protegidos casi 3.600.000 personas. Estas cifras del último mes significan, por un lado, que el 93,4% de todos los que estuvieron en ERTE han salido ya de esta situación, y de que los que siguen en ERTE, 1 de cada 3 está a tiempo parcial en ERTE, es decir, que trabaja pero menos horas de las que desearía. Hay 2 sectores que siguen descansando sobre los ERTE, el de agencias de viajes y operadores turísticos, que es el que más trabajadores tiene en esta situación, casi 1 de cada 3, un 30,97%, y el sector del transporte aéreo, que tiene un 14,6% de sus trabajadores en ERTE. ¿Dónde? Pues fundamentalmente en Canarias y en Baleares. Las Palmas es la provincia con más trabajadores en ERTE, un 4,77%. Santa Cruz de Tenerife con un 4,08% y Baleares con un 3,73% son las que le siguen. Este es ahora mismo el escenario y el retrato de todo el mercado laboral. El cielo del empleo cada vez es menos cielo, menos paradisiaco, hay enorme precariedad. El infierno del paro cada vez está más caliente, cada vez es de más larga duración y el limbo es cada vez más permanente. 240.000 personas, el ritmo de bombeo al mercado laboral de los ERTES se ha frenado. Esta es la fotografía entera y a partir de aquí análisis. Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué podemos esperar? Hemos tocado efectivamente cierto techo histórico de afiliación a Seguridad Social. ¿Qué podemos esperar? ¿Destrucción o creación a partir de ahora? Bueno, digamos que en estos momentos, si formamos expectativas futuras en función de la información de la que tenemos en estos momentos, bueno, digamos que la información o las expectativas no permiten ser muy halagüeños. En primer lugar, existe un estrangulamiento
en algunos suministros que hacen que la industria, por ejemplo, en estos momentos esté recurriendo a los ERTEs más que antes. El precio de la energía está creciendo, el transporte marítimo, los precios están aumentando. Digamos que existen elementos externos que incitan a pensar que el futuro que nos espera, o al menos el futuro de manera más inmediata, tiene un fuerte componente de incertidumbre. Por otra parte, durante los próximos meses, en la economía española, que está fuertemente marcada por la estacionalidad del empleo, pues es previsible, como también adelantabais vosotros, que sigamos perdiendo empleo en algunos de los sectores como el de la hostelería o el turismo. Bien, yo creo que durante los próximos meses yo más bien tiendo a pensar que podemos quedarnos estancados. Hay un factor positivo y es que es la fuerte acumulación de ahorro que han realizado las familias durante estos meses, que pueden contribuir a animar el consumo. Y eso podría permitir que una parte del empleo que el sector servicios suele destruir durante estos meses se destruya en menos proporción. Digamos que eso podría ser el aspecto positivo, pero digamos que en estos momentos el contexto internacional incita a pensar en una cierta incertidumbre. Hay una clave y son los ERTE. Los ERTE han ido bombeando, de hecho el 93,5% de los que estuvieron en ERTE han vuelto ya, pero tenemos 239.000, casi 240.000 personas que no conseguimos devolver, y la devolución cada vez es menor. Los sindicatos empezaban a hablar de darles una salida digna, decía Lola Santillana, Comisiones Obreras. Entendemos que sigue siendo el momento de poner en marcha medidas para que estas personas que están en desempleo tengan una oportunidad de inserción, y hay que ir pensando en que si las personas que están en ERTE, sus empresas no lo recuperan, también tendrán que tener una salida digna y no irse al desempleo. Felipe Serrano, esta es gente que va a acabar en el desempleo, catedrático. ¿Esto es paro encubierto? Hombre, no todo, pero una parte yo creo que sí que es paro encubierto. Vosotros habéis dado datos respecto a dos sectores, el sector del transporte aéreo y el sector de las agencias de viaje. Es previsible que en esos sectores el empleo pueda recuperarse a medida que el turismo o el sector del turismo vaya de nuevo recuperando actividad. Pero yo creo que sí, que hay una parte de esos trabajadores que están en ERTE que es paro encubierto. Claro que lo es. Ahora, no sé muy bien qué se entiende por salida digna, porque no es tan fácil reciclar a los trabajadores. O sea, me parece bien la medida de conectar los ERTEs con la formación, pero claro, ¿con qué formación? Porque, insisto, recuperar a un trabajador de un sector para otro sector, que debería de ser el objetivo de la formación, no es sencillo. Pero bueno, bienvenida sea la medida, desde luego. ¿Cuánto de esos 240.000 pueden ser irrecuperables? Es difícil decirlo, porque por otra parte habría que tener en cuenta que incluso trabajadores que han estado en ERTE y han salido, al menos temporalmente, también podrían encontrarse con sus puestos de trabajo que en poco tiempo desaparezcan. No sabría decirlo, pero yo qué sé, pues igual un tercio de esos trabajadores yo creo que está claro que es paro encubierto, incluso algo más. Hay un argumento que está manejando la COE y le pido lectura, valoración y hasta qué punto es un argumento justo, y es el de decir: toda esta cifra es una cifra inflada, es una cifra artificial. La patronal dice: el empleo público ha tirado mucho y por eso estamos bien. No se ha recuperado el empleo privado, dice COE. Hoy decía Rosa Santos, su directora de Relaciones Laborales: máxima prudencia. Los datos del mercado laboral también ofrecen algún síntoma importante. Así, el crecimiento del sector público y su efecto tractor es infinitamente superior al crecimiento del sector privado. ¿Es un paro con esteroides ¿Es un efecto de contratación pública o un contrato es un contrato independientemente de quién lo firme? Yo creo que probablemente el sector público ha tirado, por supuesto. En el mes de septiembre además se produce el repunte de las afiliaciones en educación. Si tenemos en cuenta que educación es un sector fundamentalmente bajo la responsabilidad del sector público, pues es posible que algo de estos datos sí pueda haber, pero en principio creo que se ha recuperado. Por ejemplo, el sector de la construcción, creo que prácticamente ya los datos de afiliación son superiores a los que había antes de la pandemia. El sector industrial en este momento puede estar frenando los datos de afiliación por los estrangulamientos que hay en la oferta.
Pero bueno, lo importante es que se cree empleo, eso es cierto, pero también es cierto que no se trata de sobredimensionar el sector público. Yo creo que una cosa es considerar que todo el empleo, aunque sea del sector público, es bienvenido. No creo que eso sea el argumento, pero tampoco creo que haya que desmerecer que sea el sector público el que esté creando empleo. No hay que olvidar que en nuestro país el empleo más cualificado en el sector educativo, en el sector sanitario, lo está generando el sector público. O sea que tampoco en principio es negativo que el sector público contribuya a crear empleo. Pues Felipe Serrano, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, un placer escucharle aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Esta es la fotografía de un mercado laboral en el que se están jugando aristas muy complejas, que ya no se resuelven con despidos o nada. De hecho, hoy se cierra un ciclo. 236 días de huelga después, Tubacex parece haber encontrado una fórmula para no hacer ni recortes de salario, ni 150 despidos como planteó la empresa, ni 128 como ejecutó la empresa, sino planes de flexibilidad. 236 días de huelga después, se cierra con cierta victoria para los trabajadores. Todos los despedidos vuelven. Un acuerdo. El reportaje es de Sira Valdés. Cuando el 11 de febrero comenzaron una huelga indefinida, aún no sabían que la conmemoración de los 100 primeros días sonaría así. Tampoco que el contador avanzaría tanto. Kaixo baita. Sé que aunque no lo digas, estás preocupado. 200 días son muchos. 200 días de manifas. 218 días de huelga y dignidad. 235 días de lucha obrera histórica. Ni que 236 días después habrían conseguido frenar los despidos. Por eso me quedo, con que la gente, compañeros que están conmigo el día a día en la lucha, pues tienen la opción de volver, ¿no? Que igual nos hemos quedado todos un poco, que nos ha faltado algo. Bueno, tampoco sabíamos cómo se iban a acabar las guerras. Al final, no creo yo que las guerras acaben con botellas de champán. Ahora los 128 trabajadores despedidos por la empresa serán readmitidos y a lo largo de esta semana los 660 operarios de producción de la compañía, incluido Asier Ortiz, volverán a entrar a la fábrica tras casi 8 meses de paro indefinido y muchos momentos. Con la incertidumbre esa de a ver cómo iba a ser la huelga y a ver a qué nos íbamos a enfrentar, y la verdad que bueno, que hemos estado desde el primer día muy unidos, con las carpas, haciendo todos los días tacos a la mañana, meriendas, comidas, almuerzos. Me quedo con todo lo que he vivido en esta lucha, ¿no? Y la gente que llega a conocer, ¿no? No sé, los primeros meses fueron muy intensos con la policía, la tensión de los porrazos, de los escudos, pues bueno, en medio tiempo con la redes Una sociales. vuelta con la que no todos estaban de acuerdo. Pues bueno, el acuerdo en sus términos finales nos parece insuficiente. Sergio Zavalla es portavoz de LAB, uno de los 2 sindicatos de los 5 con representación en la empresa que votó en contra de aceptar el acuerdo alcanzado entre el gobierno vasco y Tubacex, porque aunque ya no habrá despidos, solo bajas voluntarias y prejubilaciones, sí habrá, como explica otro de los trabajadores, recortes. Hemos negociado unos ajustes que estábamos dispuestos a asumir desde el principio, coyunturales, con un plazo de 3 años, pero a cambio hemos conseguido mantener los puestos de trabajo garantizados hasta 2025. Una victoria agridulce, pero dicen victoria al fin y al cabo. De un mercado laboral complejo en el que ahora mismo las cesiones están a los 2 lados. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.